2020, Los autónomos no te echaremos de menos, sale este libro el próximo 23 de febrero y vamos a hablar un poco de él con su autor, con Víctor Cano. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. El título es, lo repetimos, 2020, los autónomos no te echaremos de menos. En esta época de pandemia trata de eso, de cómo lo están pasando todavía, aunque solo se refiere a 2020, en una situación muy, muy difícil, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea de hacer un libro? Pues la verdad, bueno, no soy escritor ni mucho menos, simplemente soy economista, tengo una asesoría aquí en San Roque, laboral, fiscal y contable, y todo viene a raíz de, bueno, de la situación que estábamos viviendo en nuestro despacho, a raíz de todas las empresas que llevamos, de cualquier tipo de sector, principalmente de pequeñas y medianas empresas. Y yo sentía un poco la necesidad de dejar esto escrito en algún sitio para que el día de mañana pues se recuerde todo lo que una pequeña y mediana empresa estaba pasando. Sí que es verdad que, bueno, inicio el libro un poco dando a entender en qué circunstancias se encontraba este tipo de empresa antes del COVID, antes de la llegada en España del COVID, antes de marzo del estado de alarma. Hablo un poco también del durante, todas las dificultades que se han encontrado las empresas a todos los niveles, no solo económico, que obviamente es donde más me centro por mi profesión, sino que también en la parte social, en la parte política, todo lo que le afectó de una manera u otra a cualquier tipo de empresa. Y luego termino pues con lo que entiendo que una pequeña y mediana empresa debe de tener en cuenta para cuando esto se vaya difuminando el virus, que esperemos que sea pronto, cómo adaptarse a las nuevas necesidades que cualquier empresa puede tener a partir de entonces. ¿Cuál era esa situación antes de la pandemia? Porque los autónomos nunca lo han tenido fácil, ¿no? ¿Cuál era la situación a la que llegan antes de la pandemia? Sí, que como bien dice, el autónomo no es una tarea fácil, es una tarea bastante complicada. Donde nos encontramos, pues bueno, ya estábamos saliendo de una crisis 2008, una crisis financiera que tuvimos con esta burbuja inmobiliaria, y vamos saliendo un poco, y estábamos viendo un poquito la luz al final del túnel, pero sí que es verdad que bueno, estaba un poco más saneada la economía, había ya el sector turismo estaba empezando a funcionar mejor, la construcción se estaba recuperando. Y bueno, de buenas a primeras, un mediado de marzo, ya veíamos que venía de otros países, venía de Europa, venía de Italia, venía China principalmente, pero ya Italia estaba teniendo los primeros brotes y las primeras consecuencias económicas, y parece que no queríamos verlo, que nos llegaba a nosotros. Que no nos iba a llegar, ¿no? Parecía como que no queríamos ver la realidad. Y de buena primera, pues un mediado de marzo nos vino, y de qué manera. Entonces... ¿Y cómo reacciona desde la asesoría que diriges? Porque la avalancha de llamadas, de preguntas, de necesidad de saber qué estaba pasando, ¿cómo se reacciona a Bueno, eso? eran momentos de bastante nerviosismo, porque al final, gracias a que tengo también un buen equipo detrás, ¿no?, mis compañeros, tuvimos que parar y decir, bueno, además con la dificultad de que de primera hora decidimos que teníamos que hacer teletrabajo para evitar contagio. Era un virus que no se conocía, que no sabíamos cómo de letal podía ser a la hora de contagiarse, lo que estábamos viendo por otras ciudades, porque realmente la comarca tampoco había llegado en esa fecha de manera como por desgracia lo tenemos ahora. Y decidimos hacerlo desde casa, pues imagínate, con videollamadas entre nosotros primero para traducir los BOE, porque era el libro de referencia en ese momento. Claro, era boletines oficiales del Estado, eran todos los días, cambiando lo anterior, ampliando. Entonces era un momento bastante delicado, bastante nerviosismo, pero en esos momentos es donde tenemos que pararnos. El nerviosismo del cliente es lógico y se entiende, porque al final no sabe qué va a pasar con su negocio. Se lo cierran, no van a tener ingresos, de dónde pago, qué ayuda hay, a cuál me puedo acoger. Entonces recuerdo que eran llamadas sin fin, WhatsApp sin fin, los correos electrónicos lo mismo. Y eso sí, tuvimos que repartirnos entre todos los compañeros y atender a cada cliente, porque la obligación marcaba y de manera considerable. Y teníamos que estar del lado del cliente, sí o sí. ¿Cuáles son los sectores que se han visto más afectados? Bueno, pues bajo mi punto de vista, uno de los capítulos que también hablo ahí en el libro, bajo mi punto de vista, hostelería. Sí que es cierto que ha dado mucho bombo, y es verdad que se ha visto bastante perjudicada, pero tengo otro tipo de clientes, como puede ser las agencias de viaje, que quizás, bajo mi punto de vista, son las olvidadas,
que lo están pasando bastante mal. Ten en cuenta que las restricciones de movilidad evita que puedas viajar, que puedas irte a un hotel, y no solo eso, sino el miedo a que te cojan en cualquier otra ciudad que no es la tuya y tengas que quedar en esa ciudad durante un tiempo porque te limita la movilidad, ¿no? Entonces entiendo que esos son los dos sectores. Los parques de bola, tengo clientes de parques de bola, de infantiles, ¿no? Que imagínate, esto entiendo que va a ser lo último en entrar que un niño pueda entrar a un parque de bola. Los gimnasios también son sectores bastante perjudicados por esta pandemia. ¿A cuál les va a costar? ¿A qué sector le va a costar más salir? Bueno, yo entiendo que en este sentido los parques de bola, aunque no sea un sector amplio, pero esa actividad creo que va a ser de las últimas... Las más perjudicadas, ¿no? Porque son niños, al final, cliente potencial son niños y se está intentando proteger a esos niños. Es una actividad que no es esencial, sino que es algo de ocio, y creo que va a costar. Las agencias de viaje, pues... Obviamente también porque las restricciones mundiales en otra parte del mundo quizás estén peor que nosotros aquí y va a costar bastante a que terminen de levantar la situación. El libro se centra en 2020, pero 2021 no está siendo muy diferente. Por desgracia no, es cierto que yo lo finalizo el 31 de diciembre con un mensaje un poco positivo, ¿no? de año nuevo, vida nueva, ahora. E intentar de que 2021 pues digamos es savia nueva y que empezamos de nuevo, pero por desgracia nos estamos encontrando que el inicio pues para la comarca del Campo de Gibraltar en concreto pues está siendo peor que 2021. Lo único que, bueno, a ver si con los números vamos mejorando, vamos concienciándonos un poquito más a la ciudadanía también y vamos haciendo las cosas un poquito mejor para que esto de alguna manera nos afecte en menor medida. No solo en economía, que obviamente es muy importante, pero estamos hablando también de vida, que ya tenemos vecinos, que ya le ponemos cara, le ponemos nombre. Antes quizá, pues bueno, era más frío, eran números y parecía que no llegaba, pero ya ahora, por desgracia, son personas que nos hemos cruzado con ellas hace meses. Cercanas. Acabas con una idea un poco optimista. ¿Cuáles son esas ideas? ¿Qué le puedes decir a esos autónomos que nos están viendo, a tus clientes, para darles un poco de esperanza? Bueno, pues la verdad siempre digo lo mismo, el autónomo al final somos de otra pasta, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a que nos den el palo y levantarnos, y si nos va mal o la competencia lo hace mejor que tú, al final tienes que levantarte y volver a seguir, y vuelve a nacer un nuevo día y tienes que levantarte con más ganas que el día anterior. Lo bueno que sacamos de esto, que no hay nada bueno, ¿no? Pero bueno, lo poco bueno que puede tener, pues hay otros sectores que se han visto beneficiados, como son las tiendecitas de barrio, las tiendas de comercio de alimentación. Este tipo de comercios se han visto más beneficiadas porque donde ibas antes a un centro comercial, a Parmones o tal, ahora te quedas en tu barrio y te mentalizas un poco más que tienes que apoyar a tu barrio, a la compra en tu barrio. Este tipo de sectores, pues bueno, somos positivos y tenemos que seguir adelante. Al final es seguir peleando y un nuevo reto más para el autónomo y terminar levantando la situación, no hay otra. ¿Has vivido situaciones dramáticas? ¿Has cerrado? Sí, la verdad que ha habido situaciones y estamos teniendo situaciones, por desgracia, de ver clientes que deben cuotas de autónomos, que no pueden pagar, o que deben seguros sociales porque no, por la situación que se han hecho en ERTES, o el simple alquiler del local, porque claro, los dueños de los locales sí, en ciertas situaciones han condonado la renta, pero llega un momento que también ellos pues no pueden, siguen cobrando la renta y de esta manera pues gente con deuda. Entonces ahora vuelta a empezar, y no solo vuelta a empezar, sino con saldos negativos. Arrastrando las pérdidas anteriores. Pero bueno, te vuelvo a decir que nada es eterno, ni cuando iba la cosa mejor tampoco nos teníamos que creérnoslo, tenía que hacer algo de previsores, ni ahora que tenemos la situación negativa, tenemos que pensar que esto es para siempre. Tenemos que pensar que pase lo antes posible, que haga el menos daño posible y seguir peleando por tu negocio, por al final el que te da de comer y el que en algún momento lo iniciaste con una ilusión y unas ganas locas. Son situaciones muy duras, pero anécdotas también tendréis, ¿no? Anécdotas de líos especialmente por el cambio tan rápido de restricciones, pues de medidas. Sí, recuerdo sobre todo el tema de las peluquerías, que en un primer momento no dejaban abrir, luego se echaron a la calle y permitieron. Entonces, imagínate, nosotros trabajamos haciendo comunicados a los clientes de forma por vía email, vía WhatsApp y vía redes sociales, y era de decir una cosa hoy, al otro día cambiar totalmente a lo contrario.
Y sí, como anécdota, pues recuerdo la última vez que ya exploté y era que la bolita del WhatsApp tenía 111 WhatsApp pendientes de leer después de estar contestando. Y es que era un no terminar, era un no terminar, era imposible de terminar. Y se me quedó grabado ese número, el 111, en la bolita de WhatsApp, porque era imposible de ponerme al día con contestar a todo el mundo, porque todo el mundo tenía una intranquilidad, una inquietud, una duda. Y al final buscas que tú le busques la solución a su problema. Y bueno, no lo cuento como algo negativo, sino que era un momento de explotar, decir, no puedo más, es que eran las 9 de la noche y me queda todo esto. Entonces, ¿cuándo acabo yo con esto? Cuando se acaba, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué estamos viendo, yo este fin de semana he leído que la mayoría de los países de nuestro entorno están dando ayudas directas a las empresas, a las pymes? Hay el sector hostelero que está en la calle protestando porque necesitan. ¿Por qué en España no se están produciendo ese tipo de ayudas directas? Es una pregunta un poco política, pero tendrá su base. Y tiene, pues bueno, porque en realidad esa pregunta está en la calle, o sea que tampoco es nada raro. Sinceramente, ayudas directas llegan, pero no son suficientes. O sea, las ayudas están. Ahora mismo estamos en trámite de un periodo de ayuda que va a llegar hasta el 31 de mayo, pero las limitaciones o los requisitos a cumplir son 1 millón de ellos. Sí. Después llegan, pero no son suficientes en cuanto a dinero. Y no solo eso, que después también tendremos que tributarla en la declaración de la renta del año siguiente, con lo cual parte de lo que he cogido, también tengo que devolver una parte. O sea, que tienen un montón de peculiaridades. Claro, que y a ciertos sectores sí, ciertos sectores no. Solo si has caído en facturación del 50% con respecto al año anterior. Entonces, entiendo que no son tan directas como debería ser, y ni están equiparadas a lo que los sectores pueden necesitar más, porque hay sectores que están más castigados que otros. Entonces creo que ahí no hay un estudio concienzudo hacia determinar realmente quién lo necesita más, quién lo necesita menos. Es cierto que debe ser complicado, no me gustaría estar ahora mismo gobernando, ni mucho menos, porque entiendo que debe ser muy complicado tomar este tipo de decisiones. Pero la ayuda directa llega, pero siempre llega tarde. Y llega corta de dinero, bajo mi punto de vista. Los ayuntamientos sí que están intentando poner sus granitos de arena ahí en la comarca, y justo aquí en San Roque también se están... Sí, me consta, por ejemplo, la línea ya sacó una partida que ya terminó en noviembre, finales de diciembre. San Roque me consta que ya está aprobada, está pendiente de la convocatoria. Algeciras también recientemente ha publicado también los 300.000 euros para población de Algeciras. Obviamente todos los clientes la tramitamos. Pero aún así, que yo entiendo que el esfuerzo que hace cada ayuntamiento, pero cuando le da, por ejemplo, la de la línea eran 1.000 euros y a ciertos sectores 1.000 euros, un solo pago, oye, que está bastante bien. Pero claro, imagínate un local de la calle Real que tenga de coste 800 euros. O sea, viene bien porque no vamos a rechazarla, ni mucho menos, pero cada uno hace su esfuerzo y se consigue lo que se consigue. Tampoco podemos hacer mucho más. Hemos dicho que el libro sale a la venta el 23 de febrero y que parte de los beneficios van a ir para apoyo mutuo, ¿no? Sí, es una decisión que además hablé hace poco con apoyo mutuo. El libro sale primero en librerías de aquí de la comarca, porque he querido dar esa ventaja a las librerías de la zona, de vender antes que Amazon, porque también va a estar disponible en Amazon a partir del 25 en formato papel y formato electrónico, pero he querido dar de ventaja, o decirlo de alguna manera, tener a la venta antes las librerías de la zona para concienciar un poco precisamente eso que hablábamos antes, el consumo en nuestra librería de la zona, o la librería en nuestro entorno, de nuestro entorno, y luego pues estará en Amazon. Y sí, la contribución, porque creo que Apoyo Mutuo hace un trabajo formidable, ayudando a las familias que más lo necesitan, y que menos que mi pequeño grano de arena, esperemos que sea lo enorme, máximo posible, pero mi pequeño grano de arena me gustaría aportarlos a ellos un poco en relación al gran trabajo que realiza esta gente. Muy bien, bueno, pues 2020, los autónomos no te echaremos de menos, de Víctor Cano, el 23 de febrero en las librerías de San Roque y de toda la comarca. Muchísimas gracias y enhorabuena por el libro. Muchas gracias.